En esta oportunidad vamos a ver los versos 30 y 31, porque son vitales, a mi entender, para aclarar algunos conceptos que no podemos pasar por alto hoy. Así que vamos a leer versos 30 y 31 del capítulo 8 de Proverbios. ¿Lo tienen todos? Sí. Página 1008, ¿sí? Hace bastante tiempo que estamos en la misma página. 8, 30 y 31. Dice: yo estaba junto a él como arquitecto y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra y teniendo mis delicias en los hijos de Adán. Llegamos hasta ahí porque después comienza otra sección y, como veníamos diciendo, es la sabiduría la que está hablando a través de Salomón. Pero quiero mostrarles hoy que la sabiduría no es una cosa, no es algo abstracto, sino que la sabiduría es una persona. Aquí hay una personificación, pero la sabiduría es una persona. Y esa persona la voy a mostrarlo. Lo primero que tenemos que tener claro es que el único que diseñó y creó todo es nuestro Dios y Salvador Jesús. El Dios vivo y verdadero. El que dijo: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el alef y la tab, el que puso la piedra angular en la fundación de la tierra, y él es la piedra que desecharon los edificadores, que vino a ser cabeza del ángulo o piedra angular. Él es la roca sobre la que se está edificando su propia iglesia. Nosotros, su propia iglesia. Él es la roca sobre la que se está edificando. Y muchas otras cosas. Él es la sabiduría de Dios y también su palabra. Él es el brazo derecho y ejecutor de Dios. Y Él es la causa eficiente. Él es el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Sin Él, nada de lo que está hecho se hizo. Ese es nuestro Señor Jesús. Vemos en el verso 13 una interacción de profunda alegría. Recuerdan ustedes que en el mensaje pasado les dije que los masones tienen a Baphomet como su arquitecto. Y Baphomet en los grados mayores, cuando se llega a los grados mayores, hay dos líneas de masonería. Una es la línea escocesa, que llega hasta el grado 28, y otra línea que llega hasta el grado 23, y allí la gente sabe que está adorando a Satanás, sabe explícitamente que está adorando a Satanás, con el nombre de Baphomet. Y ellos lo tienen como el gran arquitecto del universo. Y esto no es así. Nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad fue el arquitecto del universo. El gran arquitecto, deleitándose en su sabiduría, y la sabiduría alegrándose en la presencia del gran arquitecto. Miren el verso 30. Yo estaba junto a él como arquitecto y era su delicia todos los días. Qué maravilla esto, porque me dejó una profunda reflexión esto. Miren ustedes, mírenlo, a ver si lo pueden ver como lo veo. Cuando veo esto me deja una profunda reflexión. La sabiduría es un deleite para quien la ama. Miremos con especial atención el verso 17. Miren el verso 17. Un poquito antes, en el mismo capítulo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién estaba hablando? La sabiduría. Estaba hablando de la sabiduría. ¿Ven? ¿Por qué? Todo el que ama la sabiduría es dichoso, porque a partir de ahí se aprende a vivir. Miren ustedes, porque no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y la sabiduría, ¿saben qué? Nos lleva a entender que muchas veces no necesitamos mucho para ser felices. Eso es sabiduría, y esa sabiduría viene de parte de Dios, porque el principio
de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Quien ama a Dios, respeta a Dios, reverencia a Dios, adora a Dios, ese es el primer paso para la sabiduría. Ese es el primer paso que una persona da para ser sabio. Ese es el principio de la sabiduría. Miren ustedes, lo que más necesitamos es la sabiduría que viene del cielo. Y Dios se alegra con el que se la pide. La sabiduría hace dichoso al que la obtiene. Todo el libro de Proverbios que nosotros vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31, todo el tiempo es un contraste entre la persona sabia y la persona necia. Fíjense ustedes, como decíamos el otro día, la Biblia dice que no hay Dios. Y ustedes me miraron con unos ojos grandotes así, ¿no? La Biblia dice que no hay Dios. Sí, claro. Pero ¿quién es el que dice que no hay Dios? El necio. Sin embargo, el hombre sabio, la mujer sabia, dice hay Dios. Porque como leíamos la vez pasada en Romanos, en capítulo 1, 28, 30, que dice que su eterno poder y como su deidad se hace visible a través de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Es inexcusable. Una persona necia dice, mira todo lo creado, y dice, vino todo de la evolución. Entonces al evolucionista le decís vos, bien, si todo se forma por la evolución, yo pongo un auto desarmado en el taller, cuando venga un terremoto y sacude el taller, se arma solo el auto. Es imposible. Porque a mayor movimiento, mayor caos. Fíjense ustedes, si hacemos una prueba, ¿no? Tomamos un mazo de cartas, de 40 cartas, no sé a quién le gusta jugar al truco. Un mazo de cartas. El truco es para mentirosos, así que es bastante difícil jugar al truco y no mentir. Toma un mazo de cartas y se sube a un edificio de 10 metros. Lanza ese mazo de cartas. ¿Qué hace? ¿Llega al piso todo ordenado? No, se desparrama, ¿cierto? Pero vamos a buscarle un poquito más de altura. Vamos a 20 metros. Y lancemos el mazo de cartas desde 20 metros. Cuando llegue al piso, capaz que está un poco más ordenado que a los 10. No, se desordena más todavía. Y así, a mayor altura, mayor caos. Cuanto más alto, más se van a desparramar las cartas. Entonces los evolucionistas, ¿qué hacen? Ponen millones y millones y millones y millones y millones de años, y cuanto más años le agregan, parece que mejor se ordenaron las cosas, pero resulta que a mayor cantidad de años, mayor caos. Fíjense ustedes que pasa el tiempo y la humanidad no va, crece en número, pero la humanidad no crece en entendimiento. Va decreciendo, se va deplorando, se va pervirtiendo. Así que no significa que la evolución tiene razón. Significa que tenemos un Dios creador, un Dios que con su dicho se crearon las cosas. ¿Bien? Porque tiene que haber una mente sabia detrás de todo esto, que puso las cosas en cauce, Recuerdan que les hablé de que en Génesis 1:1 se creó el cielo, los cielos y la tierra primigenia. Luego vino un caos y luego Dios puso las cosas en orden de nuevo. ¿Bien? En el verso 30, obsérvenlo bien por favor al verso 30 porque es importante que lo puedan comprender. En el verso 30, esperen que se me escapó el... En el verso 30, solo unas pocas versiones recogen la idea de Dios como el arquitecto del universo. La Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Latinoamericana y la BTX4 son las que reflejan lo que dice el hebreo. Las demás versiones, quizás haya algunas otras más, pero estas son las que encontré. Las demás versiones dicen, yo estaba junto a él ordenándolo todo. La sabiduría está diciendo, yo estaba junto a él ordenándolo todo. ¿Qué hace eso? Dejando la idea que la señora sabiduría estaba al lado de Dios ordenando el cosmos. Como si Dios estuviese con la señora sabiduría ordenando el cosmos. Sin embargo, lo que la sabiduría está diciendo, yo estaba
junto a él como arquitecto. Yo estaba junto al arquitecto planificando y ordenando todas las cosas. ¿Ven ustedes? Por eso es que es tan importante que para nosotros poder tener una correcta traducción, o por lo menos una traducción lo más acertada posible. Algún día vamos a explicar esto de las traducciones. El verso 30, vuelvan a verlo, condensa, cuando ustedes lo leen, condensa desde el diseño y puesta en escena del huerto del Edén hasta el comienzo de la multiplicación de los seres humanos. ¿Ven ustedes? Verso 30, dice: yo estaba junto a él como arquitecto y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo. Dios está planificando, ya está haciendo todo, organizando todo, ordenando todo, y la sabiduría está allí, regocijándose junto a Dios. Vamos a capítulo 2 de Génesis. Génesis 2, 8 al 14, desde el día tercero, como leímos el domingo pasado. Por eso, si quieren alguien poder entenderlo de hoy, puede ver el mensaje o la enseñanza del domingo pasado. Entonces, Génesis capítulo 2, verso 8 al 14, desde el día tercero al día quinto, que es en Génesis 1, 11 al 25. Así que vamos al 2, 8, 14. Ahí vamos a ver nosotros cómo se completa. 2, 8 al 14. Esto es el huerto del Edén. El huerto del Edén. En el huerto del Edén, el hombre y su mujer todavía no se habían comenzado a multiplicar. Adán y Eva se multiplicaron después que fueron expulsados del huerto del Edén. Esto es importante entenderlo, porque en el huerto del Edén solamente vivió Adán y Eva. Porque después pecaron y fueron expulsados del huerto. Miren, 2, 8 al 14. Dice: y Adonai Elohim, es decir, el Señor Dios, plantó un paraíso en Edén, al oriente. Y Al-Estab puso allí, es decir, Al-Estab es el primero y el último, ¿sí? Como si fuera el alfa y la omega, el principio y el fin. Puso allí al hombre que había formado, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del paraíso, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les dije 8 al 14. Un río sale de Edén para regar el paraíso y de allí se divide en 4 cauces. Uno se llama Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde está el oro. Y el oro de aquella tierra es bello. Allí está el rubí y la piedra ónice. El segundo río se llama Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, que fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Estos 4 ríos rodeaban una tierra que se la denomina Mesopotamia. Es toda la parte donde está Irak, Irán, Irak y esos lugares. Del río Éufrates hasta el río Tigris. Tienen otros nombres aquí, pero es entre el río Éufrates y el río Tigris. Cuando ustedes puedan, vean el mapa, esa tierra se llama Mesopotamia, como tenemos nosotros una parte de Mesopotamia aquí, entre 2 ríos. Así era ese lugar, y ahí aparentemente estuvo el huerto del Edén. Pero esto que nosotros tenemos en el capítulo 2, del 8 al 14, van a ver ustedes que esto fue formado o fue hecho al quinto, desde el día tercero al día quinto, en Génesis 1, 11 al 25. Está aquí, pero en realidad todo esto fue plantado
desde el día tercero al día quinto. Miren, ¿lo tienen? Capítulo 1, del 11 al 25. Y dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas sobre la tierra según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. ¿Ven ustedes? En el tercer día. ¿Qué pasó en el segundo día? Lo hablamos el otro domingo, el domingo pasado. En el día segundo, Dios no dijo que estaba bien. Sin embargo, en el día tercero dice que está bien. Y dijo Elohim: hayan maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años. Ahí está colocando el sol, la luna y las estrellas. Y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y fue así. Y Elohim Aleph Tab constriñó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph Tab, para dominio del día, y en la lumbrera menor para dominio de noche. Esto es el sol y la luna. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche, para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Entonces dijo Elohim: bullan las aguas reptiles vivientes y aves que vuelen sobre la tierra debajo de la expansión de los cielos. Ahí comienza el agua a producir reptiles y aves acuáticas y todo animal acuático. Y así creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser vivo que repta, que produjeron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo: sea fructificado y multiplicado y henchido en las aguas de los mares, y multiplíquese el ave sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Entonces dijo Elohim: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. Así hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que todo estaba bien. Entonces ustedes ven allí como Dios fue haciéndolos, creando los animales y haciendo que la tierra y que el agua produzca los animales que eran terrestres, los acuáticos. Y el hombre, cuando nace, o cuando, mejor dicho, cuando es formado, el hombre caminó con aquellos grandes monstruos llamados dinosaurios. Caminó con aquellos dinosaurios. De ahí, aunque les parezca mentira, de ahí vienen los dinosaurios. Lo que necesito, sí, por favor, una servilleta, un pequeño pañuelo. Luego creó al hombre, luego que creó al hombre, Dios creó al hombre. Los cambios de temperatura. 1, 26 al 28. Así les voy a ir mostrando cómo Dios fue formando las cosas y qué día los fue formando. Vamos a ver Génesis 1, 26 al 28. Primero. ¿Lo tienen? Y dijo Elohim: hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Dios está dando allí mayordomía al hombre para dominar todo aquello que Dios ha puesto en la tierra. Y Elohim Aleftaf creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó, hombre y mujer. De aquí macho y hembra viene la palabra machiembre, de la cual tenemos la palabra machimbre, que es una cosa encastrada con otra, es decir, que calza justo, ¿no? Por eso yo les digo, no creó a Adán y a Esteban, no creó a Eva y a Juana, creó a Adán y Eva, macho y hembra, así los creó. Lo que pasa es que el hombre quiere ir en contra siempre de todo lo que Dios ha formado. Y así nos va también. Bien. Les dije hasta el 28. Ahora bien, fíjense por favor, capítulo 2, versos 15 al 25, que lo vamos a enlazar con esto. 2, 15 al 25. Sé que parece complicado ahora, pero ya lo vamos a ir entendiendo. Dice, tomó pues Adonai Elohim Aleftaf al hombre y lo puso en el paraíso para que lo guardara para que lo cultivara y lo guardara. ¿Vieron ustedes que Dios formó entre el tercer día y el quinto, hizo que la tierra produjera todo lo que tenía que producir y el mar produjera todo lo que tenía que producir, y Dios coloca entre el día tercero y el día quinto, mejor dicho, al día sexto, cuando Dios forma al hombre, lo coloca en el huerto que ya había formado entre el día tercero y el día quinto. Entonces dice, y Adonai Elohim, tomó pues Adonai Elohim Aleftaf al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. No lo puso para que fuera vago, sino para que trabajara. ¿Vieron? Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, es decir, comiendo comerás todo lo que hay en el huerto, en el paraíso. Pero le impuso un solo mandamiento, hermanos, un solo mandamiento. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Ven? Y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda a su medida, porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar, y todo nombre, fíjense ustedes, y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. No es que como quieren presentarnos al hombre como un cavernícola, que no sabía hablar y que decía, no era así. Dice el libro de Job que Dios formó al hombre y lo puso hablante sobre la tierra. El hombre sabía leer, sabía escribir. De hecho, las primeras escrituras las hizo Adán. Eso también algún día lo voy a explicar. Pero las primeras escrituras las hizo Dios, se las entregó a Adán y Adán continuó con la escritura. Fíjense ustedes cómo sería la inteligencia de Adán, que a cada animal le puso nombre y con ese nombre nosotros lo conocemos hoy. Dios le trae a los nombres. Dios podría haberle dicho a Adán, mira, este se va a llamar burro, este se va a llamar caballo. No. ¿Qué le dijo? Le trajo todos los animales en el huerto del Edén, le trajo todos los animales y le dijo, vos le vas a poner nombre. Y Adán, ¿qué hizo? Le puso nombre a cada animal. Trabajito tuvo, ¿no? Pero el hombre nació inteligente porque Dios lo hizo inteligente. Lo hizo inteligente, lo hizo hablante y lo hizo escribiente. ¿Bien? No andaba como nos muestran a veces, con un garrote al hombro
vestido con una piel y con su esposa de los pelos. No, no andaba así, arrastrando a su esposa de los pelos. No, no andaba así, no era un cavernícola. Dice, y el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no fue hallada ayuda semejante a él. Claro, miró todos los animales y dice, ninguna se parece a mí. Entonces, estaba solo. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó una. Acá voy a explicar otra cosa, para romper otro mito. Y tomó una de su lugar y cerró la carne en su lugar. Ustedes saben toda la historia de que dicen que del hombre, de una costilla del hombre se hizo la mujer. Entonces hay teorías de que al hombre le falta una costilla de un lado, qué sé yo, no sé yo. Los médicos dicen que al hombre no le falta ninguna costilla. El tema es que Dios, una gran confusión aquí. Hay una palabra acá que es cuando habla allí de costado. Dice, y tomó una de su costado. La palabra costado es la palabra tzlea en hebreo, que no significa costilla. Para costilla hay otro nombre o otra palabra. Simplemente significa costado. Dios abrió la primera operación que sucedió sobre la tierra. Dios abrió, sacó del ADN del hombre y del ADN del hombre hizo a la mujer. ¿Me entienden ustedes? No fue una costilla eso. Fue tomada del ADN del hombre. ¿Sí? Por eso es que abrió del costado, tomó del ADN del hombre y con ese ADN hizo una mujer. No hubo tal cosa como costilla, porque allí la palabra costilla no existe. No aparece. Y esto me encargué yo de buscarlo precisamente, inclusive me encargué yo de buscarlo en los interlineales hebreos, para ver si existe la palabra costilla, y la palabra costilla no existe. Esa palabra slea no se traduce como costilla, sino como costado, lado, ladera. Por ejemplo, el lado de una casa, la ladera de una montaña, de eso, de un costado. Entonces, slea es un costado del hombre. Lo abrió, sacó de su ADN, no le voy a explicar el tema de los cromosomas porque no lo entiendo, así que no se lo voy a explicar. Estudienlo ustedes, sacó de su ADN y de ahí formó una mujer. ¿Bien? ¿Aclarado esto? Sé que a veces digo cosas que rompen un poco los esquemas y algunos me dicen, vos estás loco, pero así es. Miren, y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir, es decir, lo anestesió para hacer la operación, lo anestesió, hermanos. Y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre dijo, ¡wow! ¡Qué belleza! Alguien a mi imagen. Claro, él miraba a la jirafa, tenía el cuello largo, la cebra era muy rayada, entonces no combinaba ninguna con él. Pero cuando vio al hombre, cuando el hombre vio a esa mujer, miren lo que dijo. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Miren ustedes, ¿eh? Y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Les dije hasta el 25. Observan ustedes, Dios forma al hombre, a la mujer, lo pone en el huerto del Edén para que trabajen, y en el huerto del Edén trabajaron. No sabemos cuánto tiempo vivieron en el huerto del Edén, no tenemos mucha información, pero varios años, hasta que tuvieron sus primeros hijos, pero los tuvieron fuera del huerto. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo lo creó entonces al hombre? En el día sexto. Primero
día 1, día segundo, tercero, cuarto, quinto, creó todas las cosas, o puso en orden todas las cosas, por su dicho puso en orden todas las cosas, y en el día sexto, que está en Génesis 1, 29 al 31, hace al hombre. Génesis 1, 29 al 31. Y dijo Elohim, he aquí os he dado, ¿a quién? A los animales, a todos los animales, y al hombre, dice, y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, y en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. Entiendan esto. El hombre y los animales eran vegetarianos hasta el hasta el diluvio, o sea, casi 1000, calculen más o menos unos 1500 años, el hombre fue herbívoro. Dice, herbívoro, o mejor dicho, vegetariano, ¿sí? Dice, y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. ¿Por qué? Porque ya había creado al hombre. Y hubo tarde y hubo mañana el día sexto. En el día sexto Dios creó al hombre y lo puso en el huerto. Y en el séptimo, y en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho. Y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. ¿Ven? Entonces después en el día séptimo Dios reposa. Enseñando también al hombre que así como Dios reposó, trabajó 6 días y al séptimo reposó, el hombre debe tener su descanso, debe tener su reposo. Y como enseñábamos anoche, mostrábamos anoche, Cristo es nuestro reposo. Cristo es el reposo de nuestra alma. En realidad el día de reposo que guardaban los judíos, o que guardan los judíos, es en realidad una sombra de la sustancia. ¿Por qué? Porque Cristo es el reposo de nuestra alma. ¿Amén? Porque todo el que conoce a Cristo, el que conoce a nuestro amado Señor y Salvador Jesús, el Cristo, reposa en su alma. Pero no debemos olvidar que en el mismo momento en que la tierra es puesta en orden, y antes que el hombre fuera creado, ya había habitantes en la tierra. Ya había habitantes en la tierra. ¿Y quiénes eran los habitantes que estaban en la tierra? Que aparece en el capítulo 3. ¿Quién era? Satanás y los demonios. Satanás fue expulsado del cielo. Esto es largo de explicar, pero simplemente les voy a decir esto. Satanás fue expulsado del cielo. En Lucas 10:18 Jesús dijo que eso es histórico, pero también es profético, es decir, para más adelante. Eso lo van a encontrar ustedes también en Apocalipsis, donde van a ver ustedes que Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. ¿De qué cielo? ¿Del cielo de Dios? No. De este cielo que hay entre la tierra y el sol. ¿Sí? Donde andan los demonios. Lucas 10:18. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dijo Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se lo pueden encontrar en Lucas 10:18. Cuando Dios crea a Adán y a Java, o Adán y Eva, como decimos comúnmente, el diablo ya estaba ocupando la tierra. ¿Se acuerdan que expliqué cómo Satanás quiso destruir totalmente la tierra, y lo que nosotros estamos pisando hoy es simplemente un desacoplamiento, o es un apéndice de la tierra original, de la tierra primigenia, que era
enormemente mucho más grande que esto. Pero toda la descendencia de Adán nació y creció fuera del huerto. La descendencia de Adán no conoció el huerto, porque Dios lo expulsó. Ni bien el hombre peca, Dios expulsa al hombre y a su mujer, y los hijos nacen fuera del huerto. ¿Por qué? Porque el huerto era un lugar de comunión con Dios, de plena comunión con Dios. Dice la Biblia que Dios caminaba a la luz del día con Adán. De hecho, habló con él. Ahora les voy a mostrar también que Dios, el que hablaba allí, no era otra persona que el Señor Jesús preencarnado. Nosotros, ya les voy a explicar por qué nosotros lo llamamos Señor Jesús, pero Él existía ya desde la eternidad. Dice Génesis 3:1. Lean conmigo, por favor, de Génesis 3:1 al 5:4. Quizás ustedes no tenían muchas ganas de leer, pero van a leer. Porque la única forma de que ustedes puedan entender cómo comienza todo esto es leyendo esta parte. Y ver esto. 3:1 dice: pero la serpiente era astuta. Como si ya estaba todo creado. ¿Qué pasa aquí? Dice, la serpiente era astuta. Fíjense ustedes que Dios le pone, que Adán le pone nombre a todos los animales. Y la serpiente era un animal más de los que Adán ya le había puesto nombre. Pero ¿qué sucede aquí? La serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Miren ustedes cómo está induciéndola a la mujer para que coma del árbol. No me pregunte si es manzana, banana, mandarina, no dice qué fruto era, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y le fueron abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. No voy a hacer explicación ahora porque se va a hacer muy largo, simplemente leemos. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el paraíso al atardecer. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y esta es la pregunta que Dios sigue haciendo hoy a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? Y respondió: oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y dijo: ¿quién te declaró que estás desnudo? Esto le dijo Dios, ¿no? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené no comer? Y dijo el hombre: la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Ya le echó la culpa a la mujer. Hacete responsable, hombre. Y dijo Adonai Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me hizo errar y comí. Le echó la culpa a la serpiente. Eso les pasa por hablar con serpientes. Y dijo Adonai Elohim a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita eres entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho y tu vientre andarás. Fíjense ustedes, aparentemente la serpiente andaba sobre patas
y bajo la maldición de Dios sobre tu pecho y tu vientre andarás. La serpiente se arrastra. Y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A esta parte de 3.15 se la llama protoevangelio, como la predicación primera del evangelio, ¿sí? Como lo primero del evangelio. ¿Y esto dónde se cumplió? Esto se cumplió en la cruz del Calvario, ¿sí? A la mujer dijo: multiplicaré con creces tus dolores, y tu gemido con dolores parirás hijos, y tu deseo será hacia tu marido, y él te dominará. ¿Ven ustedes? Aquí comienzan los dolores de parto de la mujer. Y al hombre dijo: por cuanto atendiste a la voz de tu mujer, y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya. La tierra fue maldecida por causa del hombre. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida, espinos y abrojo te brotará, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. Del polvo fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Se van entendiendo por qué se llama Génesis esto? Porque Génesis significa origen, principio de todas las cosas. Tenemos todos los principios, los tenemos en Génesis. El principio del hombre, de la creación, de todos los principios es Génesis. Por eso les estoy llevando a leer todo esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en Proverbios, muy conciso, muy condensado, es todo lo que está ocurriendo en este lugar, en Génesis. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Java, o Jabaj, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Entonces, ¿de dónde descendemos nosotros? ¿Del mono o de Adán y Eva? Y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Y dijo Elohim: he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. No llegó a ser un Dios, como quieren endiosar al hombre hoy, no llegó a ser un Dios, sino un conocedor, como Dios, del bien y del mal. ¿Me entienden? Y ahora, no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida era para dar vida eterna. Entonces, si el hombre había pecado, tomaba del árbol de la vida e iba a vivir eternamente pecando. Y Dios ya había dicho que de cierto morirá si tomaban del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo primero que le pasó al hombre? Murió espiritualmente porque se separó de Dios y luego, por consiguiente, muere físicamente. Dice: y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido formado. Lo saca del paraíso de Edén. Había más tierra, pero el paraíso era un lugar maravilloso donde tenía comunión plena con Dios. Vivir en el paraíso era vivir en plena comunión con Dios, comiendo de todo lo que había, y Dios le había dado un solo mandato. Y expulsó al Eftab, es decir, el primero y el último, el principio y el fin. Expulsó al Eftab, al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre nunca más podría entrar al huerto del Edén. De hecho, el huerto del Edén desapareció. Y desapareció el árbol de la vida también. Aparece de nuevo en Apocalipsis. Ahora bien, miren ustedes. Esta es la otra parte que quiero que ustedes comprendan. Porque leímos el verso 30 y el verso 31 de Proverbios y dice que se regocijaba entre los hijos de Adán. Pero la sabiduría no se podía regocijar entre los hijos de Adán dentro del huerto. Fue fuera del huerto. Dice, capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Jabaj y concibió y dio a luz a Caín, su primer hijo, Caín, el hijo mayor.
y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Caín significa adquirir. Y volvió a dar a luz a su hijo Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Acá comienza el proceso de ofrendas, de ver, de acercarse a Dios. Se acercaban a Dios por medio de sacrificios y ofrendas. Mire, andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y su ofrenda, porque eso representaba proféticamente a alguien que habría de venir, el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, aquel que murió en la cruz, que es Jesús. Entonces Abel, por la fe, ofreció una ofrenda que era como la sombra de aquel que habría de venir. Pero no hizo esto, no hizo lo mismo Caín. Pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín le presentó una ofrenda por obras, no creyendo ni confiando en aquel que le había dado la promesa, sino trayendo por obras. De aquí comienzan dos religiones, lo que nosotros llamamos el cristianismo, que es se podría decir una relación por gracia, es decir, salvación por gracia, sin que nosotros hayamos hecho nada. Dios nos ha salvado, porque somos pecadores, Dios nos ha salvado y ha cancelado nuestro pecado. Y la religión por obra, todas las religiones que dicen que tienen que hacer algo para agradar a Dios son religiones por obra, o que tienen que ganarse la salvación, son religiones por obra. Entonces ustedes tienen la religión separada aquí, la de Abel por la fe y la de Caín por obras. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? Se lo dice a Caín. ¿Por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, es decir, si ofrendaras como ofrendó a Abel, lo que le está diciendo es, si ofrendaras como ofrendó Abel, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de esa. ¿Qué? ¿Cómo la ofrenda por el pecado aún está a la puerta? Porque el corderito estaba ahí, a la puerta del corral. Lo que tenía que hacer Caín era tomar el corderito, venir, degollarlo, derramar la sangre y presentárselo como ofrenda, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios le dice, ahí está la ofrenda, te está anhelando. El corderito te está esperando. Hacé lo mismo que hizo Caín, que hizo Abel. Tomá el corderito, vení, me lo presentás y serás acepto. ¿Cómo no vas a ser acepto si haces como yo te lo digo? Pero Caín, caprichoso, prefirió enojarse contra Dios y enojarse contra su hermano. Miren. Y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. ¿Por qué lo asesinó? Lo asesinó porque Abel le agradó a Dios y eso a él lo enojó. Y entonces Caín, en lugar de solucionar su tema con Dios, ¿qué prefirió? Borrar del mapa aquel que le había agradado a Dios. Entonces, si alguien dice que perdió un hijo, fíjense ustedes que Adán y Eva perdieron su hijo. El primer asesinato sucede aquí. El primer asesinato en la historia del hombre sucede aquí. Caín matando a Abel. Y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está su hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pregunto, ¿era guardián de su hermano? Sí. Era mayor, tenía que cuidar a su hermano. Pero él dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora eres maldito de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza, y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para soportarlo.
si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero Adonai Elohim le dijo, no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal, que no sabemos cuál es la señal que le puso, para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. Ahora bien, les dije hasta el verso 4, hasta el capítulo 5:4. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Nod, frente a Edén. Y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio a luz a Enoc. Después seguro que me van a preguntar de dónde sacó una mujer Caín. Estaba edificando a una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad. Bueno, ahí hay una serie de personajes que han nacido. Vayan un poquito más adelante. Y vamos al verso 25 para poder adelantar. Conoció Adán a Java, su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo Elohim, me concedió otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Hasta acá van 3 hijos, uno muerto. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Es decir, por esa línea de Set viene después la descendencia, y de ahí comienza a invocarse el nombre del Señor. Esta es la escritura, y presten atención a esto, esta es la escritura de la genealogía del hombre, es decir, de la descendencia del hombre, el día en que Elohim creó al hombre y lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán, porque primariamente Adán, la palabra Adán significa ser humano o significa hombre en general. Luego pasó a ser un nombre propio, pero fue Adán. Adán fue primariamente humanidad o seres humanos. El día que fueron creados. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen. Fíjense ustedes que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero los hijos de Adán no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán, fuera del huerto. Y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Esta es la respuesta que ustedes deben tener en mente para cuando se pregunten ¿y cómo se reprodujo la humanidad? Si había solamente 2 hombres, dos personas, un hombre y una mujer. ¿Cómo se reprodujo? Bueno, en principio se reprodujo primero entre hermanos. No hubo incesto, porque era la única forma en que se iban a reproducir, porque ustedes saben que en la medida que se va ampliando la familia cada vez más lejos, hay menos parentesco. Entonces todos los hijos y todas las hijas que después nacieron fueron casándose entre sí, y de ahí viene toda la raza humana. O sea, ¿de dónde provenimos nosotros? De Adán y Eva. Simplemente de Adán y Eva. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿de dónde sacó Caín una mujer? Y de las hijas que tuvo. Recuerden ustedes que ya habían pasado 800 años, hay que vivir 800 años, ¿no? Bueno, familias preadámicas o hombres preadámicos, prediluvianos o antidiluvianos. Miren ustedes. Vean conmigo. Cuando volvemos a Proverbios capítulo 8, versos 30 al 31, no podemos dejar de ver a Jesús interactuando con el Padre en la creación de todas las cosas. Todo esto que nosotros leímos aquí, que fue largo y extenso, fue el principio de todas las cosas, de cómo se iniciaron todas las cosas, pero siempre por medio de la intervención de la sabiduría, que no es otra cosa que si cuando nos ponemos a ver, no es otra cosa que Jesús.
que no se lo conocía por Jesús, porque el nombre Jesús aparece luego en el Nuevo Pacto, cuando el ángel le dice a María que le pondrás por nombre Jesús. Pero antes de eso, Jesús, el Jesús preencarnado, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, estuvo actuando en plena creación junto al Padre para crear todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Bien? Cuando nosotros volvemos al capítulo 8, versos 30 y 31, que lo volvemos a ver allí, dice: yo estaba junto a él como arquitecto. ¿Quién está hablando allí? Sí, venimos viendo que es la sabiduría la que está hablando. Pero la sabiduría por sí sola no tiene voz, es decir, es una persona. Dice, y era su delicia todos los días. Si ustedes van al Nuevo Pacto, van a ver ustedes en 2 oportunidades que viene una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo delicia, en quien me complazco. Entonces dice, era su delicia todos los días. ¿Y de quién está hablando entonces allí? De Jesús. Y regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra y teniendo mis delicias en los hijos de Adán. ¿Dónde nacieron los hijos de Adán? Fuera del huerto del Edén. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo una cosa se va enlazando con la otra? Jesús es la sabiduría de Dios en acción. Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Leemos estos pasajes y terminamos aquí porque no se hace muy complejo. Y lo vamos a ver en el próximo domingo. Vamos a ver la otra parte. Primero a los Corintios, capítulo 1, versos 22 al 24. ¿Cómo están conectadas las cosas en la Biblia? ¿Cómo están conectadas las cosas? Capítulo 1 de Primera a los Corintios. Toda la Biblia habla de una persona, hermanos. Toda la Biblia habla de una persona. Nuestro Señor Jesucristo. O nuestro Señor Jesús el Cristo. Primera a los Corintios, les dije. Capítulo 1. Vamos a ver. Leemos. Capítulo 1. Versos 22 al 24 y 30 al 31. Dice, 22 al 24. Esto está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿no? Porque los judíos piden señales. Recuerdan ustedes que constantemente le pedían a Jesús que diera alguna señal de que era el Mesías, y Jesús los llenó de señales. Y los griegos buscan sabiduría. Saben ustedes que una de las mayores cosas que los griegos buscaban era sabiduría. De hecho, el domingo pasado les dije que ellos tenían una diosa que se llamaba Sofía, que Sofía significa sabiduría. Los judíos buscaban sabiduría. Dice, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Para el judío ciertamente escándalo. Recuerdan ustedes que para los judíos fue un escándalo, fue un tropiezo. Escándalo es la palabra tropiezo. Y para los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, necedad. Más para ellos, los llamados, es decir, los llamados a pertenecer a Cristo, a pertenecer a la iglesia, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven? 30 y 31. Pero por él, es decir, por nuestro Dios, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia y también santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor.
¿Ven ustedes? Sabiduría y poder de Dios. Miren conmigo Colosenses 2, 2 al 3. Y allí veremos que Pablo dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Página 1349. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento. ¿Lo encontraron todos? Sí. Leemos de nuevo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál fue el misterio de Dios? Cristo. ¿Por qué un misterio? Porque esto estuvo desde antes de la fundación del mundo, de antes de que todas se crearan las cosas, de que se crearan todas las cosas. Cristo era un misterio que era algo que no se conocía, pero en algún momento iba a ser revelado, se iba a mostrar a la humanidad. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, quien conoce a Cristo, quien acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, en Él encontrará todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él. Por eso nosotros tenemos la sabiduría hablando en el libro de Proverbios. La sabiduría es Cristo.